Habiendo hecho una gran introducción a la anatomía, la fisiología y aspectos semiológicos, que bienvenidos fueron, esto ya lo vimos, hoy vamos a arrancar con un tema que es muy pediátrico y no lo van a ver en un capítulo del adulto. Lo más cerquita que tienen de la bronquiolitis de la infancia en el adulto es la bronquitis, ¿sí? Aguda o su forma crónica, que la forma crónica, recuerden que forma parte del combo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? En nuestro caso, la bronquiolitis se entiende como una enfermedad aguda en la infancia, ¿sí? El adulto también la tiene y tiene también su versión crónica. Nosotros versiones crónicas de la bronquiolitis no tenemos, lo que sí tenemos es exacerbaciones de la enfermedad cuando se habían creído superadas. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo que sí tenemos en pediatría, así como el adulto tiene bronquitis aguda y bronquitis crónica, pediatría tiene su bronquiolitis, que es como la bronquitis crónica, bronquitis aguda del adulto, y nosotros tenemos una bronquiolitis que no es crónica, pero es recidivante, es decir, que te vuelve, ¿sí?, periódicamente. Pero no le podemos decir otra vez tiene bronquiolitis, no. Lo que la pediatría dice es que esta recidiva post-bronquiolitis es un síndrome obstructivo bronquial, ¿sí? Para no decir que te volviste a enfermar de lo mismo, vas a decir que es un síndrome obstructivo bronquial recurrente, ¿sí? Porque recuerden que cuando uno trabaja en la salud pediátrica, no solamente tiene un usuario, que es el que recibe los cuidados, sino que uno también tiene la familia. Y no hay nada peor que decirle a su hijo se volvió a enfermar de la misma enfermedad con la cual se fue de alta la semana pasada, ¿sí? Entonces, para no crear ese conflicto entre otra vez lo mismo, se le puso otro nombre, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver entonces como síndrome obstructivo bronquial recidivante, que hace una recidiva exacerbando sintomatología que se había superado. Bronquiolitis. Vamos a empezar a partir de la definición, porque en la definición hay que desarmarla. Y vas a ver que en el parcial solemos preguntar, defina bronquiolitis de forma extendida. Es decir, de forma extendida significa que desarmes y expliques la definición a su vez, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Mira, la definición dice, es una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores de naturaleza infecciosa expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña, ¿sí? Vamos a admitir gente. Ahí está. Entonces, esta es la definición. Si vos en el examen esperen que sigo admitiendo invitados. Muy bien. Perfecto. Si vos en el examen te dice, defina bronquiolitis, nada más vas a poner esta definición, ¿sí? Es un proceso inflamatorio difuso, agudo, de las vías aéreas inferiores, de naturaleza infecciosa, expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña, ¿sí? Ya el lunes vimos lo que era la vía aérea inferior, lo que era la pequeña, ¿sí? Fenómenos obstructivos, que se ocultaba. En cambio, si la pregunta es, bueno, y expanda la definición, hay que como abrirla, hacerla un poco más florida, ¿sí? Florida significa que le salen flores, le salen más contenido. Cuando yo digo es una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, entonces, en inferiores, ¿sí?, ya puedo agregar alguna información. Las vías aéreas inferiores es la vía aérea que se destaca a partir de la tráquea hasta los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Lo puedes poner entre paréntesis. De naturaleza infecciosa. Para hablar de naturaleza infecciosa, vas a poner que por definición, la naturaleza infecciosa de la bronquiolitis siempre es viral. No te olvides de eso, ¿sí? La bronquiolitis, por definición, la naturaleza infecciosa siempre es viral. Si te toca una pregunta que dice, gérmenes causales de bronquiolitis, y te pone, no sé, neumococo, virus incisional respiratorio, enterococo, bueno, obviamente es el virus incisional respiratorio. No pongas una bacteria, porque las bacterias no aparecen como de naturaleza infecciosa propia de la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, naturaleza infecciosa, entre paréntesis vas a poner de naturaleza viral,
¿sí? Después vamos a ver rápidamente qué virus son los que están afectando la salud de estos niños cuando tienen bronquiolitis. Lo que sí puede pasar, cuando vayamos a la práctica, ¿sí? Vos vas a ver niños con bronquiolitis y que tienen indicado un antibiótico, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede estar pasando en esa oportunidad? A ver, pensemos, ¿qué puede estar pasando? Yo digo, che, tiene bronquiolitis, y vos me dijiste que por definición la naturaleza infecciosa es viral. ¿Por qué tiene claritromicina mi paciente? Les pregunto a ustedes, a ver, estamos en la sala, miren que pediatría es una práctica muy chiquitita, yo no sé ni siquiera si lo vamos a poder hacer, pero el PAE que ustedes hacen para definir la nota de la práctica, como un requisito de regularidad, se llama PAE a pie de cama. Yo te elijo un paciente y te digo, listo, este paciente lo vemos a 7:30 y te digo, bueno, tipo 10, paso para que me cuentes todas las necesidades y tratamiento y cuidados de enfermería de este paciente. No tenés que sentar a armar un PAE como hacíamos en años anteriores, ¿sí? Que están muy buenos, pero a nosotros pediatría no nos alcanza el tiempo porque vamos 3 semanas de práctica nada más. Y entre lo que se puede faltar y entre que siempre hay un problema, terminamos siendo 2. Entonces, yo voy a la cabecera de la cama del paciente y te digo, a pie de cama, y te digo, ¿por qué tu paciente, teniendo bronquiolitis, que se define como una enfermedad infecciosa viral, tiene antibióticos? Les pregunto a ustedes. Porque al estar obstruida las vías aéreas pudo haber tenido una complicación con alguna bacteria. A ver, si yo obstruyo la vía aérea, por ejemplo, no necesariamente voy a tener una bacteria. Obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, yo puedo tener ahora sibilancias y tengo obstruida la vía aérea y no por una bacteria, porque estoy, no sé, me fui a caminar por el parque y tengo una reacción de hiperreactividad bronquial, entonces necesito un bronquidilatador. Vamos, escucho ofertas, a ver, dale, vamos, otras personas, esto ya tiene que salir a flor de piel estas respuestas. A ver, mira, hoy no puedo creer, hay más de 23 personas. Pero también se complica con otitis, porque, a ver, una No bronquiolitis. siempre. No, Eh, a ver, no siempre. yo siempre, o sea, lo que se me ocurre es que tiene algún virus, pero Bueno, sí, pero yo te digo, pero yo escuché que el médico siempre dice que cuando las enfermedades son virales, los antibióticos no se indican. Y entonces, ¿por qué mi paciente tiene indicado un antibiótico? La respuesta, recuérdense, la respuesta va por el lado de que toda enfermedad viral deja la susceptibilidad a las infecciones bacterianas, ¿sí? Es lo que está pasando ahora con el COVID. Por eso les estoy preguntando, porque ustedes que están muy atentos a todo lo que pasa con el COVID, ¿qué es lo que genera el COVID? ¿Qué es lo que dicen? Estamos en el horno. Neumonía. ¿De qué tipo? Bilateral. ¿Sí? Lateral. Y es lo que siempre desencadena la necesidad de internación. Y parte del tratamiento, ¿cuál es? A ver, les pregunto a ustedes, díganme 5 drogas que va a consumir el paciente. Te llama un amigo, está internado, lo acaban de internar y te dice, vos que te estás por recibir de enfermera profesional y todos los títulos que te van a dar, contame, ¿qué medicaciones tengo que recibir yo a lo largo del día? Mínimas, decime, tirame algunas. Así yo le pregunto al enfermero qué me da y hago un checklist diciendo me la dio, me la dio, me la dio, no me la dio. Tu amiga está del otro lado y te dice, che, ¿me escuchás? Que estoy internada y quiero que me digas qué drogas voy a recibir. bueno, primero ibuprofeno y después alguna medicación para, perdón, para Analgesia, antibiótico. A ver, analgesia, ya lo dijo la colega, ibuprofeno para el control de la fiebre. ¿Qué más? Antibióticos, ¿cuáles? Citromicina. Bien, la citromicina o claritromicina, ¿que son de qué familia? Familia de los macrólidos. Muy bien, ¿qué otro medicamento? Que se da por 8 días. Coincide con la dosis, 8.
es endovenoso. En la India despertó mucho interés ese consumo por el problema que se daba en pacientes post-tratamiento. Aparecieron casos en México. Bueno. Generó una micosis. Che, loco, ¿en qué mundo viven ustedes? No, profe, no. ¿Cómo que no? Estamos en la Tierra por ahora. Glucocorticoides, dexametasona, 8 miligramos por día, por 8 días, para contener la tormenta de citoquinas que se libera a partir del 5.º día. Y el problema que me estaba generando eso en el mundo es que la inmunomodulación, que la explicamos el lunes, ¿sí? Para contener a los macrófagos, despierta la susceptibilidad a los hongos ambientales, ¿sí? ¿Vieron que hay un hongo que se llama el hongo negro, que le dicen por ahí? Sí. Bien, que hay gente que se está quedando sin rostro, más o menos. Bueno, pues chusmen de qué se trata. Bueno, además de los broncodilatadores, siempre por PAF, nunca por nebulizaciones, y les pregunto a ustedes, ¿por qué ahora no nebulizamos pacientes con COVID y sí le hacemos un PAF? Hola, querida amiga que estás del otro lado del teléfono y yo estoy acá internado. ¿Por qué la enfermera no me quiere nebulizar y solamente me dice que me va a hacer PAF? Amiga, se cortó el teléfono, ¿qué pasó? ¿Es más directo? No, ¿cómo más directo? No. El problema de la aerosolización, ¿sí? Cuando ustedes nebulizan, pasa que la persona se llena de una bruma más o menos de producto nebulizado. Y eso contamina mucho más el aire. En cambio, el PAF no lo hace, ¿sí? Lo que se está evitando es la aerosolización de los productos para evitar que el ambiente esté lo menos contaminado posible, porque si no entra el enfermero y aunque tenga todo el IPPPP que se te ocurra, esa aerosolización es peligrosa para los que estamos trabajando con esos pacientes. ¿Ok? ¿Se va entendiendo más o menos un poco? Entonces, el tema de por qué veo pacientes con enfermedades virales con antibióticos es que la susceptibilidad viral en el parénquima pulmonar deja liberada la posibilidad de las infecciones bacterianas. Entonces, para lidiar con una infección bacteriana, ¡pum!, aparece el antibiótico. ¿Sí? Recuerden que más del 90% de las infecciones respiratorias son de origen viral, entonces no hay por qué indicar antibióticos. Lo que uno está acostumbrado, lamentablemente, porque en Argentina, digamos, los antibióticos se venden como caramelos, ¿sí? Creo que es más fácil comprar antibióticos que, no sé, si yo hoy digo, quiero un caramelo Sugur, me va a costar horrores conseguirlo, en cambio, los antibióticos a la vuelta de la esquina de mi casa los puedo comprar, ¿sí? La gente generalmente le encanta tomar antibióticos, y cuando uno va al médico y va con una clínica de patología respiratoria, vía aérea alta o baja, vos tenés dos pacientes. El que sale enojado ¿por qué? Porque no le mandaron a hacer una placa de tórax, porque no le dieron antibióticos y le dijeron ¿qué? ¿Qué le habrán dicho a ese paciente? Que era viral, seguramente. ¿Y cuál es el tratamiento? Esperar. Bueno, le decimos reposo y antitérmicos, ¿sí? Bueno, Eso, pero es esperar, no otra cosa. claro, espere, repose, tranquilo, le damos 72 horas, me vuelvo a ver dentro de 3 días, toma analgésicos según la necesidad del dolor o la fiebre, ¿sí? En Y el cambio, paciente se ve enojado porque quiere algo mágico que ya se lo solucione. no quiere magia, lo que quiere es antibióticos y que lo metan adentro de un escáner y si es posible que lo irradien durante 8 horas. ¿Sí? A ver, magia me refiero a que quiere algo que ya le solucione todo. Claro. Bueno, y los pacientes que salen felices de los consultorios son aquellos que salen con 5 órdenes de estudios, donde además de la placa de tórax, frente y perfil, la tomografía axial computada de tórax, y si es posible una endoscopía alta y una colonoscopía por un problema respiratorio, salen contentísimos. A la gente le encanta estar dentro de los aparatos, ¿sí? Por eso no me extraña que el día de mañana, cuando nos implanten chips, también me encantaría que me implanten unos cuantos, vamos a estar muy, muy, muy felices. Y no te cuento si vos le indicás un antibiótico cada 8 horas. A ver, después estará en un charco de diarrea, pero va a estar feliz porque está con los antibióticos. Y seguramente eso le va a hacer muy bien. Y además, lo llamativo de los pacientes que consumen antibióticos teniendo enfermedades virales, ¿sí? Es que te dicen al cabo de 1 o 2 dosis que se sienten como
Mejor. Fantástico, Mejor. bien. Están Divino. divinos. Y dicen, yo tenía razón, el antibiótico me iba a hacer bien, eso que lo tomé a las 8 de la noche y a las 4 de la tarde, y son las 6 de la tarde y ya me siento divino. Lo que no sabe ese paciente es que el efecto bacterioestático o bactericida, ¿qué significa esos términos? A ver, colegas de farmacología clínica y farmacología general. Bacterioestático, bactericida. Bacteriostático es que impide la reproducción bacteriana. Bacteriostático, estático, para la reproducción bacteriana. ¿Sí? Y bactericida rompe la célula bacteriana. ¿Sí? Rompe a la célula, disculpen. Entonces, ese elimina directamente a la bacteria y el otro impide su replicación. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que son bacteriostáticos y otros que son bactericidas. Cualquiera de los dos efectos en el cuerpo humano tarda 72 horas en empezar a hacer efecto. Entonces, una persona que tomó un día antibiótico y dice, ay, me siento mejor, el antibiótico me vino de 10, no, es el desarrollo natural de la enfermedad que te empieza a evolucionar favorablemente. Se está conteniendo la enfermedad viral, vos te sentís mejor por eso, no porque el antibiótico te haga efecto, porque le faltan 2 días para que empiece a hacer efecto. Bien, ¿se entendió por qué un antibiótico se indica en algunos pacientes y qué pasa cuando se indica y no se necesita? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, Pero ese paciente es el que precisamente va a tener una recaída, porque a mitad del tratamiento, como se siente espectacular, lo va a abandonar. sí, Porque pero se creen más médicos que los médicos y dice, ya me siento bien, ¿para qué voy a tomarlo 10 días, 8 días? es que el tema Al quinto día lo abandona. claro, es que el tema nunca necesitó antibióticos, ¿entendés? Yo voy al ejemplo del paciente que le exige al médico, indíqueme algo, indíqueme algo. Entonces, hay médicos que dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés antibióticos? Toma. Bombas antibióticas cada 8 horas, ¿sí? Entonces, el paciente al día ya se siente mejor. Cuando yo te estoy explicando que los efectos bacteriostáticos y bactericidas hacen efecto a las 72 horas. Entonces, es verdad, ese paciente al día 5 lo va a dejar de tomar porque se siente mejor, pero se siente mejor por la propia evolución natural de la enfermedad viral, ¿sí? Entonces, cuando deje el antibiótico no pasa nada. El único problema que genera esto a la larga, ¿cuál es? Que es un problema mundial y que dentro de unos años no vamos a tener antibióticos para nada, pues no nos van a servir para nada. Ya no le va a hacer efecto cuando realmente lo Bien, necesite. ¿y cómo se llama eso con propiedad? Multiresistencia. Claro, aparece la multiresistencia, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo de antibióticos. En el mundo es muy difícil consumir antibióticos. Es más, a veces es más fácil conseguir drogas ilícitas que un antibiótico, que siempre requiere indicación médica. Los antibióticos se consideran productos éticos. En la industria farmacéutica, ¿sí? Hay productos que se llaman de línea ética. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la ética con el antibiótico que el médico me indica? La indicación médica, que te lo indique un médico, hace a la ética, ¿sí? Esas son cuestiones de marketing que toma la industria farmacéutica para decir, usted está tomando un medicamento ético. El medicamento no es ético, lo que es ética es la indicación por parte de un profesional que estudió y bla, bla, bla. Entonces, siguiendo con acá, ya entendimos neutrosis infecciosa, el problema de los antibióticos, sí, no, por qué, qué pasa, y dice, expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña. Vía aérea pequeña, ¿cuál es? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la vía aérea pequeña que está dentro de la inferior? ¿Cuál es la vía aérea más pequeñita? Lo estoy señalando en la pantalla, mira, con el cursor. Bronquiolos terminales y respiratorios, ¿sí? La obstrucción está en esos segmentos tan pequeñitos de mi vía aérea inferior. Los bronquiolos respiratorios y terminales. Esos son los que más obstruyen. Y obstruyen principalmente de dos maneras. Primero, por la presencia de secreciones, y segundo, por el espasmo que producen, y ahí genera el broncoespasmo, que yo lo adjunto como
¿Qué oculto cuando hay broncoespasmo en un paciente? Sibilancias. Perfecto, entonces, cuando yo digo expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña, pongo entre paréntesis la vía aérea pequeña hacia los bronquiolos respiratorios y terminales, y la expresión clínica hace a la presencia de roncus, sibilancias, broncoespasmo, disnea. ¿Sí? Eso es mucho de la expresión que muestra un niño con obstrucción de la vía aérea pequeña. ¿Ok? Entonces, recordad que todo lo que acabamos de explicar hace una definición ampliada, que es lo mucho que solemos preguntar, porque eso a mí me deja tranquilo que, además de definirlo cortito, sabés lo que hay adentro de esa definición cortita. Muy bien. En fin, esto ya lo vimos, acá dice, ¿qué decimos cuando hablamos de vía aérea pequeña? Punto. Esto ya lo vimos, cómo se divide el bronquio fuente en lobares, en segmentarios, eso ya se vio el lunes. ¿Sí? El que no estuvo el lunes, por favor, vea los videos. ¿Sí? Epidemiología, ¿sí? La epidemiología que empieza a hablar de la frecuencia o la incidencia de las enfermedades, acá por lo menos tenemos que tener una idea a quién afecta. Y hay algo que tiene que quedar muy en claro. La bronquiolitis se define como una enfermedad propia de los infantes de hasta 2 años de vida. Acordate eso, por favor. Por definición del libro, cuando yo abro un libro de pediatría y se define bronquiolitis, se define como una enfermedad propia de los infantes hasta los 2 años de vida. Si yo te pongo un pibe de 3 años, no tiene bronquiolitis. Eventualmente le dirán que tiene un síndrome obstructivo bronquial, ¿sí? Pero el sello de bronquiolitis se pone hasta los 2 años de vida. Un pibe de 5 años no puede tener bronquiolitis por definición. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Obviamente, si hay un momento del año que predomina, es el otoño y el invierno, ¿sí? El año pasado y hemos tenido como nunca las tasas más bajas de prevalencia de bronquiolitis. Y yo les pregunto, ¿por qué? Si yo te digo, mira, afecta mucho a los menores de 2 años. Los primeros 6 meses de vida, no sabe lo que es. Los chicos se la pasan moqueando todo el día. Y yo te pregunto, ¿por qué el año pasado y la tasa fue bajísima? En la guardia no había pacientes con bronquiolitis. Cuando generalmente ponemos dentro del servicio de emergencias, un servicio dentro de otro que atiende solamente a esos chicos, porque es increíble la demanda. Les pregunto, ¿por qué el año pasado y tuvimos muy pocos? Puede ser ¿Por porque el aislamiento? Muy bien, el aislamiento, por un lado, ¿sí? Y el otro, porque los chicos, ¿a dónde no fueron? a las guardias, Plaza, a las plazas, a los jardines maternales. a la guardia. A la escuela, No. A ver, ¿a dónde va un chico cuando los padres trabajan? La guardería. al jardín o a la escuela. Guardería. Muy bien. El jardín de infantes, voy a los 4 años de edad. Entonces yo acá no aparezco. En cambio, en un jardín maternal, ¿sí? Como le suelen decir, sí tengo menores de 4 años, y esta enfermedad, como era por definición, hasta 2 años, y los chicos el año pasado, y muchos de estuvieron en casa, no se me contagiaron de bronquiolitis. Porque vas a ver que en una guardería, como pasa en un jardín maternal, uno que tenga bronquiolitis, ¿sabes qué? Se contagian todos. Es un virus respiratorio, ¿sí? La bronquiolitis es altamente contagiosa. Entonces, predominan los meses de otoño e invierno. El año pasado y estuvo muy tranquila, la tasa, es más, fue a menos, casi ni vimos pacientes de ese tipo. Obviamente afecta mucho más a lactantes con factores de riesgo, ¿sí? Entre ellos haber nacido prematuros o tener cardiopatías congénitas. Y acá, algo importantísimo, ya nos vamos a un primer recreo chiquitito. Agentes etiológicos más frecuentes. Habíamos dicho que siempre son, ¿qué? ¿Bacterias, virus o micosis? Virus. Siempre son virus. Y acordate el nombre, virus sincicial respiratorio es el 70% del germen más causal, ¿sí? Y es el que genera más secuelas en el paciente. Se dice, ¿sí?, que muchos de estos niños que tienen bronquiolitis, cuando a vos te tocó el virus sincicial respiratorio,
tenés altas chances de recidivas y que en el futuro, ahí se me está cortando la luz tengo una lámpara para que me ilumine un poco más, tenés altas chances de que ese chico sea un futuro asmático, ¿sí? Por las secuelas que deja respiratoriamente, ¿sí? El asma no es solamente una enfermedad psicosomática, no. Puede ser que la despierte, pero la secuela es biológica, ¿sí? Entonces, recuerden decir con estas palabras, porque no falta que en un recuperatorio, principalmente que son orales, o los finales, que son orales siempre, te preguntamos, ¿puede hablar de los agentes infecciosos, mencionarlos? Y dicen el sincicial. No, ¿cómo el sincicial? Se dice virus sincicial respiratorio. Te dicen el respiratorio el virus. Montones. Entonces, acá hay que respetar nombre y apellido. Virus sincicial respiratorio es el más frecuente, el 70% de los casos. Vamos a ver cómo se sabe eso. Y es el que más secuelas me deja. Por eso es el que le miro más tranquilo. Es el que le miro con más atención, disculpen. Che, hay un micrófono que está ahí habilitado, si son tan amables. Ahí está, muchas gracias. Luego le sigue la influenza, que también es un virus, la parainfluenza, adenovirus y rinovirus, ¿sí? Entonces, acordate, agentes etiológicos que con mucha frecuencia desencadenan bronquiolitis. Vamos a pasar ahora al cuadro clínico, pero, como yo les decía, hacemos cada 30, 40 minutos, allá estamos llegando a los 40, un impas chiquitito de 10 minutitos y después tomamos un recreo más largo, ¿sí? Pero vamos a tomar uno de 10 minutitos, detengo la grabación.